¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La reciente instalación de la nueva mesa de diálogo nacional entre el gobierno bolivariano y los sectores de oposición que participaron en las pasadas elecciones presidenciales constituye un vigoroso paso adelante en la búsqueda democrática de respuestas y soluciones para resolver el conflicto político venezolano. El MAS, Soluciones, Cambiemos, Avanzada Progresista y Esperanza por el Cambio son las organizaciones que suscribieron el acuerdo, señalando que se trata de una iniciativa abierta a todo el país y esperan la participación de otros sectores, colocando el interés nacional en primer plano. El presidente Nicolás Maduro reiteró la disposición absoluta de su gobierno para mantener abiertas todas las puertas del diálogo, la negociación, el acuerdo y la paz. De entrada, la firma de este gran acuerdo nacional puede presentar al país logros tempranos, como la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del PSUV y el Gran Polo Patriótico, la adopción de medidas para resolver los casos de privación de libertad de acuerdo al ordenamiento jurídico, la definición de mecanismos para la normalización institucional y la conformación de mesas técnicas sectoriales para concertar soluciones a los graves problemas del país. De la misma manera, se acordó atender la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, reafirmar los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo y rechazar las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra nuestro país. Más allá de estos resultados concretos, la instalación de la nueva mesa de diálogo reivindica el camino de las negociaciones y los consensos como la única ruta democrática y pacífica para atender nuestros asuntos entre venezolanos y sin injerencia extranjera. Igualmente desmonta la percepción de que los sectores encabezados por el diputado Juan Guaidó representan a la totalidad de la oposición y anula las pretensiones de cancelar todo tipo de diálogo por parte de los dirigentes antichavistas. Queda claro que la oposición extremista e insurreccional que niega el diálogo y no descarta ninguna opción, incluso la intervención militar extranjera, no es mayoría. No solo porque esa oposición apenas recibe el respaldo del 19% de los electores, sino porque su estrategia insurreccional va en sentido contrario a las demandas de paz y reconciliación del 81% de los venezolanos. Cabe resaltar que el acuerdo nacional suscrito por el gobierno bolivariano y la oposición democrática establece la venezolanización del diálogo y reafirma nuestra soberanía en momentos cuando Estados Unidos desarrolla un conflicto de carácter prolongado que le permita mantener caotizada, polarizada y desesperanzada a nuestra sociedad, con el objetivo de debilitar sus valores nacionalistas y ejercer el pleno dominio de nuestro país. Sobre la guerra de cuarta generación y otros temas, conversaré con el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido, almirante. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por esta invitación y un saludo al pueblo venezolano. Se están celebrando los primeros 14 años del Comando Estratégico Operacional. ¿Nos podría comentar cuál es la misión
de esta instancia militar. Sí, el Comando Estratégico Operacional es el máximo órgano de integración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero no solamente de la Fuerza Armada, sino también del pueblo y la Fuerza Armada para todos los temas de la defensa. Por supuesto que nosotros es un máximo órgano es un órgano de planificación, de control, de supervisión de la acción planeada, de las operaciones militares y sobre todo para la conducción de las operaciones militares. Los componentes militares tienen la responsabilidad de desarrollar a los componentes militares, de desarrollar al ejército en todos los temas de organización, formación, capacitación, logística, organización. Y bueno, el Comando Estratégico Operacional conduce las operaciones en los distintos territorios. Para eso, bueno, desde el 2005, luego de haber pasado por el Comando de Operaciones Conjuntas, el Grupo de Operaciones número 1, el Comando Unificado de la Fuerza Armada, se crea el Comando Estratégico Operacional con un nuevo concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. ¿Cuál es ese concepto? Es un concepto, bueno, allí está contenida la apreciación de la amenaza, está contenido la periodización y surgimiento del conflicto, es decir, la dinámica del conflicto desde la perspectiva venezolana, cómo nosotros vemos y cómo nos preparamos para cada uno de los niveles del conflicto. Y bueno, estamos en momentos coyunturales que nos han permitido, este concepto nos ha permitido ir avanzando, ¿no? También está allí los principios de la milicia bolivariana, el pensamiento militar bolivariano. El concepto de unión cívico-militar también. La unión cívico-militar, que es en esencia el profundo carácter popular que tiene la Fuerza Armada y que es su gran fortaleza, la milicia bolivariana. No solo el ejército, la armada, la aviación militar bolivariana, la Guardia Nacional, sino la milicia. Muy pocos países cuentan con milicia. Nosotros... Que es el pueblo en armas. El pueblo en armas es un cuerpo especial para preparar al pueblo para la defensa, a todo el pueblo. Y esto está basado en el artículo 322 de la Constitución. Dice que la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado, pero su defensa es de todos los venezolanos. Ahí está escrito. El 326, que la seguridad de la nación es corresponsabilidad de todos, tanto del Estado como de la sociedad. Entonces todos tenemos que participar en la defensa. De allí entonces surge la milicia bolivariana como un cuerpo especial también para complementar a la Fuerza Armada. Y que nosotros hemos tenido excelentes resultados a lo largo del tiempo. Y hemos ido fortaleciendo los territorios. Tenemos una organización, el sistema defensivo territorial, que es parte también del concepto estratégico. Nos permite tener 28 zonas operativas de defensa integral para 28 conflictos diversos, diferentes, simultáneos, que pueden ocurrir simultáneamente o de manera separada. Y también de esas 28 hay 4 marítimas insulares, que una gran parte del territorio venezolano lo tiene nuestra zona económica exclusiva, que se extiende hasta las 200 millas náuticas de la línea de pleamar. Bueno, que ahí hay un amplio mar para el desarrollo de Venezuela, entonces tenemos que protegerlo. Y hay 4 zonas operativas y 8 regiones estratégicas de defensa integral, cada una de ellas adaptadas al territorio, que nos permite a nosotros enfrentar múltiples amenazas de manera simultánea, de manera cohesionada, de manera organizada y planificada. El presidente Nicolás Maduro activó el alerta naranja en la frontera con Colombia. Y de inmediato se inició la llamada Operación Venezuela, Soberanía y Paz. ¿En qué consiste esta acción? Sí, bueno, el sistema, la alerta naranja es el sistema de alerta propio de la Fuerza Armada que va accionando de acuerdo a los distintos niveles que se presenta cualquier conflicto o amenaza contra la nación venezolana, contra el Estado venezolano. Por eso es que nuestro comandante en jefe activa el Consejo de Defensa de la Nación. Lo activa precisamente para garantizar la cohesión de los órganos del Estado y del pueblo para defender a Venezuela. Y por supuesto, la Fuerza Armada ordena a su Fuerza Armada que esté en alerta. ¿Para qué? Para elevar el apresto operacional a un nivel superior antes de que se presente el conflicto. ¿Es disuasivo? Es muy disuasivo, pero a su vez también es previsivo, muy previsivo. ¿Verdad? Muy previsivo porque permite a la Fuerza Armada entrar en un proceso de cohesión, de adaptación, de completamiento. Y allí es donde entra el concepto de la milicia a fortalecer a la Fuerza Armada. Usted ha afirmado en algún momento que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar y del ejército del pueblo venezolano.
Eso nos habla de una identidad particular, propia, con orígenes que se remontan incluso a la lucha por la independencia. Sí. Es un rasgo particular, es una fortaleza fundamental que le ha permitido incluso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contener las amenazas, la injerencia de factores externos. Es un factor incluso que ha sido subestimado por el imperio norteamericano en su análisis de los ejércitos de América Latina. Sí, pero fundamentalmente para nosotros, el libertador Simón Bolívar, el padre de la patria, llevó el gran peso, después de varios actos genésicos de libertad que se produjeron antes de 1810, el mismo 1810, y luego los actos constituyentes a partir de 1811, y una guerra larga de varios años, más de 10 años, una guerra que llevó a la libertad no solo de Venezuela, sino de los pueblos de América, con un proyecto de la América Meridional, el sueño bolivariano, americano, nuestro, ¿no? Entonces, por supuesto que la Fuerza Armada... componentes de justicia social, porque la lucha promesa de la contra la abolición de la esclavitud movilizó a amplios sectores de la población. Por supuesto, por supuesto. De la mayor suma felicidad posible para todo el pueblo, una nueva Fuerza Armada cohesionada, la igualdad, el bienestar, la paz, la tranquilidad, la libertad, la independencia, defensa después de más de 300 años en esa época de lucha, ¿no? de lucha contra esa dominación hegemónica imperialista. La dominación y la humillación de las élites. Una cruenta humillación que, bueno, en la población. Bueno, precisamente todas esas luchas quedaron grabadas, no solo en la conciencia de la Fuerza Armada, esa carga que tiene la Fuerza Armada independentista, sino en todo el pueblo venezolano, porque es que la Fuerza Armada es parte del pueblo venezolano. Somos pueblo, es el mismo pueblo. Pero por supuesto... La composición social de esta Fuerza Armada, de nuestra Fuerza Armada popular. Hay una parte, por supuesto, de la población que, bueno, no está en la Fuerza Armada, sin embargo, está obligada a defender la nación, a proteger a la nación, de acuerdo al texto constitucional. Y el artículo 130 establece que es un deber de los venezolanos defender a la patria. Pareciera que los agresores contra Venezuela han subestimado esa fortaleza muy particular, esencial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, uno de los principios de la guerra es jamás subestimar al enemigo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una organización, es una institución eminentemente profesional, bien formada. Tenemos una universidad, profesionales que ingresan en las distintas jerarquías y en los distintos grados militares. Ingresan a escuela, la academia militar de cada uno de los componentes militares. Ahí transcurre un tiempo y esa universidad permite la nivelación académica de nuestros profesionales con todas las universidades públicas y privadas de Venezuela e internacionales. Y también el proceso educativo de la Fuerza Armada va más allá de una licenciatura, va más allá de maestría, va más allá de doctorado. Es decir, tenemos profesionales altamente capacitados para la defensa de la nación. Los valores, y los eso quizás puede haber sido subestimado. A lo mejor pensaba que la Fuerza Armada venezolana era una Fuerza Armada que en cualquier momento se iba a fragmentar. Pero no, hay unos profundos valores, principios éticos, morales, de formación académica e histórica. Tenemos una carga histórica profunda que nos lleva a nosotros a ser los profesionales para la defensa de Venezuela, de la nación, del país, del Estado. El discurso bolivariano. Sí, exacto. Es parte esencial. Es que no puede ser venezolano alguien que no sea bolivariano. Es ilógico. Es contradictorio, totalmente contradictorio. Y lo dice la Constitución en su artículo número 1. Nosotros basamos en nuestro accionar en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Entonces, definitivamente que la Fuerza Armada es un cuerpo cohesionado, que es pueblo, y como pueblo también es afectado por todo este asedio internacional. Sin embargo, la formación que tienen nuestros oficiales, nuestras tropas profesionales, nuestras tropas del Estado, todos los oficiales en todas las categorías, bueno, precisamente ha permitido ser un pilar fundamental de garantía, de independencia, de soberanía y de integridad territorial. ¿Qué sería de Venezuela si no tuviese su Fuerza Armada? Ya hubiesen fragmentado a todo, no solo al Estado, sino bueno, nos hubiesen inclusive tratado de quitar algunos
pedazos de territorio para poder ponerlos a producir bajo intereses de otras naciones. Entonces, el pueblo venezolano tiene que estar muy contento y alegre de tener una fuerza armada de la magnitud que tiene, profundamente respetuosa de los derechos humanos como ninguna fuerza armada en el mundo. Nosotros tenemos una formación académica que permite pues, estar a los estándares internacionales y bajo el respeto profundo de los convenios de Ginebra, los convenios de La Haya también. Se habla de una guerra no convencional, de guerras de cuarta generación, que anteceden incluso a las guerras violentas, las guerras con fusiles. Quiero preguntarle si en verdad Venezuela hoy está en guerra o sencillamente o solamente está asediada militarmente, pero me responde después que regresemos a los comerciales, por favor. Perfecto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Almirante, Venezuela está en guerra. Estamos en guerra. ¿Y qué tipo de guerra? Bien, existen diversas amenazas que se ciernen sobre Venezuela. Y por supuesto que si nosotros hacemos un análisis geopolítico de la periferia nacional, ¿no? Todos los países, o una gran cantidad de países latinoamericanos, que bajo la égida del gobierno de los Estados Unidos pretenden fragmentar al Estado venezolano, nosotros podríamos decir que estamos en un conflicto. Estamos en un conflicto que no es un conflicto armado al momento. Muchas acciones cometidas como el intento de pasar nuestras fronteras desde Colombia en febrero, todo lo que representa el Grupo de Lima desde el año 2017, la invocación del TIAR, el uso de la OEA como un ministerio de colonias para imponer decisiones políticas, diplomáticas, el asedio diplomático sobre Venezuela, no podría decir que hay unos eventos que se podrían considerar como beligerantes desde el punto de vista diplomático contra Venezuela. Pero las sanciones económicas, el ataque a nuestra sociedad a través de las redes sociales, el ataque a la Fuerza Armada a través de las redes sociales, que todo eso está objetivado, todo eso son estrategias trazadas, eso no es de la nada. Precisamente la estrategia ofensiva de Carbon Clausewitz plantea la destrucción de la Fuerza Armada, la destrucción de la economía y ganarse la opinión pública. Y eso lo tratan de hacer a través precisamente de las grandes redes y medios de comunicación que existen, Fox News, CNN, NBC News y todas esas corporaciones que trazan unas matrices para tratar de llevar a Venezuela a una posición desventajosa. Ese fue el gran objetivo estratégico que se plantearon. Sin embargo, la visión del comandante supremo Hugo Chávez logró romper con ese cerco antes de que el mismo cerco existiese. Y entonces ¿de qué manera? Esa mirada hacia Asia, hacia Rusia, hacia China y a otros países nos ha permitido sobrellevar estratégicamente la coyuntura actual. Es decir, no estamos aislados. Inmensa cantidad de países que apoyan al gobierno bolivariano, al Estado venezolano en toda su extensión. Y eso nos da mucha fortaleza. Bueno, es un asedio, es una guerra de asedio, es una guerra no convencional. Es una guerra no convencional como lo planteaba Hoffman, pero también es una guerra que es multidimensional. Una guerra que se produce no solamente en dimensiones de espacio, longitud, sino que también en el tiempo, ¿no? Porque es prolongada, es lenta, pero a su vez está dirigida a un espacio no lineal, el espacio de la mente de los ciudadanos. Y es un ataque continuo que no se observa, no se ve, es invisible. Va dirigido a la mente de las personas durante muchos años. Es más, desde que nosotros elegimos la Constitución, se produjo un punto de quiebre en la política norteamericana contra Venezuela. Cuando se elige la Constitución y nosotros tenemos un Estado social, democrático, de derecho y justicia, una democracia participativa y protagónica, ahí comienza toda la mirada sobre Venezuela. Primero porque tenemos un modelo social, ¿no? La revolución bolivariana, ¿no? El socialismo bolivariano,
que busca el bienestar, la felicidad de las personas, el desarrollo integral de toda la nación. Es impedir eso, es impedir que nosotros podamos tener la gran misión Vivienda Venezuela, que nosotros podamos tener las misiones y grandes misiones con las que contamos, donde muchos venezolanos y extranjeros se han beneficiado. ¿Por qué eso se considera una amenaza para el imperio? Es una amenaza porque este modelo se ha convertido en una amenaza. Porque el mundo va hacia la organización por regiones económicas. Es decir, esas grandes naciones lo que están buscando verdaderamente es porque sus líderes son dueños de grandes corporaciones financieras. Entonces se está buscando la ruptura del Estado-Nación, la ruptura de la identidad y, por supuesto, la ruptura de las economías. ¿Para qué? Para depender de las grandes regiones económicas y dominar las grandes regiones económicas para satisfacer pequeños grupos elitescos. No es la democracia ni la defensa de los derechos humanos. No es absolutamente nada que ver. Es la búsqueda de espacios para dominar, ni siquiera los derechos humanos, porque todas esas grandes naciones que tienen grandes ejércitos utilizan a mercenarios y grupos paramilitares para que ese Estado agresor no sea acusado de violar derechos humanos, porque utilizan a los mercenarios, que no es ningún Estado, y entonces no violan derechos humanos. Por supuesto que están violando los derechos humanos, cometiendo asesinatos, cometiendo crímenes de guerra, pero el Estado queda con sus manos lavadas, ¿no? Por eso es que emplean mercenarios, por eso es que emplean paramilitares. Esa es la nueva forma de guerra. Pero antes de eso conlleva un trabajo en la conciencia humana. Dice Artuyanov, que psiquiatra, que hizo un libro que se denomina La neurosis, dice, bueno, buscar la desconexión entre la conciencia y las emociones, para entonces allí la neurosis. Generar la neurosis. Entonces, nosotros consideramos que estamos en ¿Cómo un periodo de enfrentar la guerra política, la guerra diplomática, la guerra comunicacional, la guerra psicológica por parte de las Fuerzas Armadas, cuando pareciera o no pudiera entender que la Fuerza Armada fue formada para enfrentar la guerra militar, la violencia, los fusiles, los tanques? Sí. Y estamos hablando de una guerra sin fusibles a la que está sometida Venezuela. Pero nosotros la Fuerza Armada está preparada para este tipo de guerra de cuarta generación. Precisamente a partir del año 2005, en la creación del Comando Estratégico Operacional, comienza un punto pivote en el accionar de la Fuerza Armada. Comenzamos a pensar en la guerra no convencional, en la guerra híbrida, en una guerra multidimensional, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros podemos salir de esta coyuntura victorioso? Bueno, primero, el liderazgo de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, que ha sabido con prudencia llevar la política exterior, tal cual como lo plantea la Constitución, y con el accionar en el ámbito militar de la Fuerza Armada, con capacidad de acción en todo el territorio nacional, podemos ir venciendo todos los grandes daños que ha producido una clase política de oposición vendepatria que se fue a mentir y hizo una irrupción dinámica de la estabilidad política nacional, porque no pudieron en lo interno, a través del voto, que en Venezuela la soberanía se ejerce a través del voto, lo plantea la Constitución, el sufragio, elecciones universales, directas, secretas, libres, y no pudieron por esa vía, entonces se fueron a otras naciones a mentir, que inclusive esas asesorías que le han dado algunos jefes de Estado han sido tan erradas por la mentira de que nosotros aquí en la Fuerza Armada éramos un cuerpo que no era profesional. Y se equivocaron, porque la Fuerza Armada es un cuerpo altamente profesional. ¿De qué manera? ¿Qué caja de herramientas está usando la Fuerza Armada para precisamente entonces enfrentar las guerras de cuarta generación? Sí, primero que todo, nosotros fortalecer toda la acción del gobierno bolivariano, elegido democráticamente por el pueblo, ayudando en la defensa social, en todos los temas necesarios que el Ejecutivo Nacional requiera para aliviar el impacto de todas las sanciones económicas, el problema de la medicina. Bueno, ahí está la Fuerza Armada para trabajar, para defender al pueblo venezolano. Esa es una de las funciones. Nosotros tenemos 3 tareas fundamentales. Las 3 tareas: la defensa militar, tarea constitucional, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Entonces esas son tareas que también nos corresponden.
Es decir, apoyar a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la nación, tanto en el tema de los alimentos, en el tema médico, la atención médica y todo lo que tenga que ver con la defensa integral de la nación, que no solamente es la lucha armada, sino también nosotros nos preparamos para la lucha no armada. Y esa es precisamente una de las fortalezas que tiene ese nuevo concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación, que une a lo popular. La unión cívico-militar es una gran fortaleza, nos permite complementar a la Fuerza Armada, pero nos permite también atender tareas que la Fuerza Armada propiamente no puede ejecutar, pero las ejecuta el pueblo. Y las ejecuta el pueblo no necesariamente con un arma. La producción, el incentivar la producción de alimentos. Ustedes tienen unidades productivas cuya principal misión es abastecer. Sí, bueno, la Fuerza Armada... los requerimientos de la Fuerza Armada. Sí, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el Plan Sucre, el gran plan de desarrollo hasta el 2030. ¿No? Entonces, ese plan de desarrollo contempla varias subtareas. Una de ellas, por supuesto, la subtarea Victoria, se trata de desarrollo industrial militar. El aparato, fortalecer el aparato industrial, también el aparato productivo. Y ahí viene entonces, de allí surge Agrofan, que es una empresa para el agro, para el desarrollo de todas las actividades productivas, primero para satisfacer la necesidad de la Fuerza Armada y también coadyuvar a la economía nacional. Entonces nosotros también, ¿cómo vencer? Me pregunta usted, ¿cómo vencer todas estas estrategias multidimensionales de amplio espectro sobre que es un asedio, prácticamente como el asedio de los romanos a Alesia, como el asedio de los nazis allá en Leningrado, cuando la Unión Soviética? Es decir, es un bloqueo económico, financiero, social, es un bloqueo de todo tipo, de toda magnitud. Bueno, son agresiones emocionales, sí, informativas, también, comunicacionales, claro, porque ellos tratan de violentar el estado de bienestar del ciudadano para que entonces su voluntad decaiga. Pero el gran problema que tienen es que todo el pueblo venezolano es heredero de las glorias de libertad de Simón Bolívar. No es solamente la Fuerza Armada. ¿Por qué han fracasado? Entonces, bueno, precisamente por esa gran fortaleza, ese apoyo a nuestra soberanía, a nuestra identidad nacional. Hay fallas de inteligencia, ¿no?, por parte del adversario, al ignorar, desconocer, subestimar. El problema es que también ellos han sido muy mal asesorados, con mentirosos que han ido afuera a decir cosas que son mentiras, que es falso. Y entonces de allí sacan conclusiones y toman decisiones estratégicas que nos favorecen a nosotros. Entonces, sin embargo, su ataque va a continuar. Nosotros no subestimamos a nadie. Es uno de los principios de la guerra, no subestimar al enemigo. Nosotros no lo subestimamos, nosotros hacemos los cálculos. Por supuesto, si nosotros hablamos en el plano logarítmico, táctico, matemático, del empleo del poder combatiente relativo de dos fuerzas militares que se oponen, si una coalición suma fuerzas contra Venezuela, nosotros, por supuesto, en el ámbito netamente militar, bueno, vamos a tener que combatir duro. Y, por supuesto, vamos a estar en una diferencia en lo matemático. Pero hay una alta moral, hay un alto compromiso moral, una alta resolución para ser independientes y soberanos de todos los venezolanos. El rol de las alianzas militares y otro tipo de alianzas con China y con Rusia, ¿cuál es? Pero me responde, por favor, después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Almirante, hemos hablado de esta guerra de cuarta generación contra Venezuela, esta tentativa de asedio, hostigamiento, estrangulamiento, asfixia. En este esquema de guerras prolongadas, como son las guerras de cuarta generación, ¿qué rol cumplen las alianzas militares, en el caso de Venezuela, con China y con Rusia, fundamentalmente con Rusia? Bueno, hay que mencionar que nosotros estábamos sometidos a la doctrina de la Fuerza Armada norteamericana, a la doctrina y al equipamiento de la Fuerza Armada norteamericana, solamente era eso. Cuando el comandante supremo Hugo Chávez llega a ser presidente de la República, comienza un nuevo proceso de reimpulso, de modernización de la Fuerza Armada. Y bueno, nos comienzan a bloquear, porque precisamente el modelo de desarrollo social nuestro no gusta allá. Y entonces
nos comienzan a bloquear tecnológicamente. Es ese momento en Desde el cual... el primer gobierno del comandante Chávez. Exactamente. Entonces es cuando el comandante supremo comienza a ver, tener la visión de dirigir el esfuerzo para el desarrollo de la Fuerza Armada más allá del Pacífico, más allá del Atlántico. Y comenzamos a tener un nuevo proceso de modernización de la Fuerza Armada. No solamente en lo tecnológico, sino también en todo lo que representa la doctrina militar propia, nuestra. La geopolítica. La geopolítica basada en el pensamiento militar bolivariano, pero también basada en la lucha no armada también. Es decir, comenzamos a ver un nuevo tipo de guerra que comienza, que es necesario para que nosotros podamos ser victoriosos ante cualquier coyuntura que se presente, donde la voluntad es fundamental para vencer. De ahí la importancia de nosotros mantener una férrea voluntad para avanzar y vencer todos los obstáculos. Entonces, precisamente, bueno, nos vamos equipando de material de primer nivel, de primera línea. Tenemos un material de defensa aeroespacial integral que ha permitido que nosotros hayamos neutralizado más de 168 aeronaves del narcotráfico que viene de Colombia. Eso es importante que se sepa, ¿no?, en el mundo. Es decir, hay una serie de protocolos que se siguen. También hemos sido capaces de detectar más de 70 incursiones de aeronaves en nuestra región de información de vuelo que pertenece a Maiquetía, aeronaves norteamericanas de espionaje, de exploración radioelectrónica y todo eso, ¿no? Y también nos permite observar y ver todos los movimientos aéreos militares de los países de nuestra periferia. Es decir, es un alto nivel de defensa para defender el espacio aéreo soberano, pero también nos ha permitido tener la infantería marina más moderna de América, de Latinoamérica. Nos ha permitido tener un fusil altamente capacitado para ser utilizado. Venezuela está preparada para una confrontación. Nosotros moral, espiritualmente estamos preparados para defender a Venezuela y tenemos el equipamiento que necesitamos. Pero más allá de eso, tenemos a un pueblo convertido en milicia, tenemos un pueblo decidido a defender a la patria, que no vamos a aceptar por ningún motivo ni circunstancia. Es decir, la Fuerza Armada no está sola, pues. No es la Fuerza Armada la que se va a enfrentar a cualquier amenaza contra el país. Es todo un pueblo que se va a enfrentar. Siempre en todos los conflictos hay personas que huyen, que escapan, que se van, que no participan, pero el gran grueso de la gente que forma la milicia va a estar allí defendiendo a Venezuela. Entonces, sí, la Fuerza Armada, ese avance no solo es un avance técnico-militar, no es solamente una cooperación técnico-militar que tenemos con varios países del mundo. Incluye entrenamiento, adiestramiento, incluye también capacitación. todos aquellos elementos, capacitación, y también apoyo militar, bueno, para la defensa de Venezuela en caso que sea necesario. Es decir, nosotros no estamos solos y tenemos esa confianza plena y estamos preparándonos, avanzando. Hemos trabajado mucho en el entrenamiento para la lucha contra grupos armados de todo tipo y contra el terrorismo, contra el paramilitarismo. Contra el paramilitarismo, cualquier grupo armado de cualquier naturaleza, porque la orden que nosotros siempre hemos tenido, la orden de nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, siempre ha sido luchar y combatir, expulsar, si es necesario, cualquier grupo armado de cualquier naturaleza. Fíjense que la frontera entre Colombia y Venezuela tiene 2.219 kilómetros de longitud. Usted puede ver esa frontera, ahí no hay cerca, ahí no hay reja, eso es montaña, eso es selva, eso es llano, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos generando, por la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, una nueva Fuerza Armada reimpulsada, con una nueva arquitectura geoestratégica para la defensa integral de la nación, basada en las amenazas, pero también basada en nuestras necesidades de cumplir las tareas constitucionales para generar una nueva Fuerza Armada apalancada tecnológicamente en las tecnologías de información, una nueva Fuerza Armada capaz de ser altamente móvil, con más fuerza, y tener influencia para que los comandantes que operan para cumplir sus tareas constitucionales tengan libertad de acción, capacidad de comando y control, uso de la cibernética, pero también apalancarnos en la ciberdefensa, que es ahorita una guerra también. Hay equipamiento ya para... Fíjate que los ataques que hemos recibido al Sistema Eléctrico Nacional, todo eso ha sido a través del ataque cibernético, a través de las redes de Internet. Entonces, es decir, la defensa de la nación es compleja, requiere de un gran esfuerzo del Estado para mantener grandes medios como la Armada, la aviación,
pero son necesarios para la defensa del país. ¿Dónde está el diálogo, la negociación, la construcción de consensos dentro de ese esquema de asedio, de hostigamiento y de guerra popular prolongada? Bueno, el diálogo se convierte en un elemento decantador, como lo plantea el silogismo hegeliano, es un elemento decantador de la política. Todos esos políticos de oposición que se fueron a mentir fuera del país quedaron por fuera y nosotros estamos cohesionados con un diálogo interno, un diálogo para la búsqueda de la paz. Se convierte en eso, bueno, en un proceso que forma parte de una gran estrategia también, pues, de todos los ciudadanos y las ciudadanas para poder vencer, tener un esfuerzo allí de diálogo importante para defender nuestro derecho al exequivo, para rechazar rotundamente todas las acciones unilaterales coercitivas que vienen desde varios países contra Venezuela y poder vencer esos cercos. Se trata de la construcción de un frente nacional, de una unidad nacional. Es la creación de un nuevo frente nacional, de una nueva vida política del país, que yo estoy seguro que nos va a llevar a la paz, a la tranquilidad, al desarrollo integral de la nación. Pero eso debe ir acompañado de un gran apoyo popular, nacional, de una gran voluntad de todos los venezolanos de defender a su patria, de garantizar la defensa de la nación, de involucrarse en el proceso de defensa, sea camarógrafo, sea fotógrafo, sea carpintero, sea bombero, sea de cualquier trabajo que realice. Tiene que estar allí de pie, de frente, para garantizar la defensa de todo el territorio nacional. Sería ingenuo pensar que la guerra simbólica, cultural, emocional, psicológica, esta guerra de cuarta generación, no ha afectado la psiquis, la subjetividad del venezolano. Los venezolanos sienten incertidumbre, angustia, desesperación, intranquilidad. La estrategia de desestabilización emocional ha avanzado en alguna medida. ¿Qué mensaje tiene usted para los venezolanos? De manera que podamos enfrentar los efectos psicológicos, subjetivos de esta guerra de cuarta generación. Sí, el mensaje yo lo tomaría del libro El Fuego Sagrado de mi general Pérez Arcay, donde habla de la arquitectura espiritual del libertador Simón Bolívar. Yo pienso que nosotros, todos los venezolanos, debemos ver hacia el libertador Simón Bolívar, debemos ver cómo él tuvo una gran generosidad. Entonces nosotros necesitamos tener gran generosidad. Bueno, la Fuerza Armada para ofrendar su vida por la defensa de la patria si es necesario. El pueblo venezolano, todos unidos para coadyuvar, trabajar por la defensa de la patria. La generosidad para cooperar, la solidaridad para ayudarnos, para apoyarnos mutuamente. Grandes principios, valores que nos lleven por la senda, el camino del bien para lograr el desarrollo de Venezuela en toda su magnitud. Pero por sobre todas las cosas, una gran capacidad de resiliencia, es decir, una capacidad de resistir las adversidades. Y eso también se logra, por supuesto, que todos los líderes en todas las áreas, en todos los campos, se dediquen también a su gente, se preocupen por su gente, hablen con su gente y que podamos fortalecer todos unidos, una sola columna, la defensa de Venezuela, que eso nos va a permitir desarrollarnos, porque al final lo que nosotros queremos es el desarrollo integral de la nación, que es la satisfacción de las necesidades de todos los venezolanos y venezolanas a través de la defensa integral de la nación, que es precisamente todas las acciones que nosotros hagamos para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Bueno, almirante, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verlo muy pronto por acá. Bueno, muchas gracias, doctor Cheme, constituyente. Un honor haber estado aquí en este programa. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El Monitor País Interlaces, correspondiente al mes de septiembre, con una muestra estratificada de 1.580 entrevistas en todo el país, concluye que 65% de los venezolanos estaría de acuerdo con convocar elecciones parlamentarias en los primeros meses del próximo año 2020.
59% definitivamente iría a votar en estas elecciones parlamentarias y 19% probablemente iría a votar. 73% de los venezolanos considera que sería incorrecta la decisión de algunos partidos políticos de no participar en esas elecciones y solo 24% la considera correcta. 82% de los venezolanos opina que las sanciones económicas y financieras afectan más a todos los venezolanos, mientras que apenas 17% considera que afecta más a los funcionarios del gobierno. 81% está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países. La prueba de que a Estados Unidos no le interesa la situación de los derechos humanos en Venezuela está en quien es su aliado principal en su política contra el gobierno bolivariano, Colombia. En la nación suramericana, desde la firma del acuerdo de paz hace 2 años, han sido asesinados de manera impune más de 730 líderes sociales, 140 exguerrilleros y exmilicianos y 40 familiares de exguerrilleros. Según un informe emitido por el Departamento de Medicina Legal de Colombia, 233 migrantes venezolanos han sido asesinados en ese país en lo que va del año 2019. En el periodo entre 2009 y 2017 murieron 513 venezolanos en ese país de forma violenta. El informe reseña, además, que al menos 1.974 migrantes venezolanos han sido víctimas de distintas formas de violencia solo durante este año 2019, por distintas razones, pero la causa principal es la xenofobia. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz. Pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, mientras que en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.